Buenos días, alumnos del primero de secundaria. En la clase de hoy vamos a abordar un nuevo tema que lleva por título Introducción a la estadística. Para eso debemos entender qué es estadística, pues es el estudio aplicando técnicas y procedimientos que me permite recopilar información, organizarla, analizarla y una vez que ya tengo resultados, tomar decisiones con lo que he estudiado. Esa es la idea, esa es la pauta principal. Para eso nos vamos a ayudar de tres conceptos. Muy bien, cuando vamos a empezar a estudiar algo, pues bien, tomamos una población. Vamos a seleccionar exclusivamente qué es lo que vamos a atacar o qué es lo que vamos a estudiar, organizar y analizar. Entonces, podemos tomar como algo muy grande estudiantes de secundaria del Perú. Muy bien, estamos hablando de un sinfín de alumnos que están esparcidos en todo el territorio peruano. Esa viene a ser población. Lo más grande, a grandes rasgos, ¿qué es lo que voy a estudiar? Pero muy bien, a veces no es coherente estudiar mucho cuando puedo tomar solamente una muestra. O sea, una representación de todo lo que voy a estudiar. En este caso, por ejemplo, de un solo colegio. ¿Para qué estudiar de todo el Perú si de un solo colegio podía tener toda la información que yo necesito? Ahora, si yo quiero ser más específico, como ya tengo una muestra más pequeña de una población más grande, ahora voy a analizar qué es exclusivamente lo que yo quiero. En este caso puede ser estatura de dichos estudiantes. En otras palabras, de la población, que es algo más grande, buscamos algo más chico, algo que lo represente, y de ahí buscamos exactamente qué es lo que deseamos analizar. Recopilar información de qué? De la variable. En este caso, la estatura de un colegio de la secundaria del Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos tres conceptos tienen que quedar muy claros. Población, un conjunto muy grande. Muestra, un subconjunto de esa gran población, de ese conjunto demasiado extenso. Y variable, exactamente lo que buscamos en este estudio. Muy bien, con estas tres ideas pasamos ahora a la clasificación de lo que vamos a estudiar, de las variables. Entonces vamos a ver que hay dos principales que están muy bien diferenciadas. Hay dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. ¿Ok? ¿Cuál es la variable cualitativa? Es aquel que se basa básicamente solamente en la característica. En otras palabras, algo que esta muestra de la población tenga en común. Y para esto, entonces nos vamos a dar cuenta de que la variable cualitativa solo busco ¿qué? Característica. Ejemplo, tenemos dos, nominal y ordinal. Característica, o sea, algo que tengan en común. Nominal, no muestra jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Uno encima de otro. ¿Quién va adelante de él? Por ejemplo, ¿habrá jerarquía en profesión o color? Pues si vamos a analizar la profesión, hay diferentes profesiones, ¿verdad? Ser abogado, ser ingeniero, ser técnico en computación, secretaria. Color, blanco, azul, rojo, negro. Depende. Por eso es una característica que no interesa si uno está encima del otro o es más importante. Colores, todos los colores los conocemos. Profesiones, por ejemplo, todas profesiones son diferentes, pero no está una encima de otra. Sin embargo, la nominal no busca poner uno encima de otro. En la ordinal sí se muestra una jerarquía. Por ejemplo, talla. Una persona es más alta que otra. O grado de instrucción. Una persona se quedó en secundaria y otra estudió profesión. Fue profesional y hizo otro estudio. Entonces, ahí se ve jerarquía. Entonces, en la primera, variable cualitativa, cualidad, característica. Nominal y ordinal. La primera, no jerarquía. Y la segunda, jerarquía. Y aquí tenemos dos ejemplos. Y por último, el segundo tipo de variable, cuantitativa. Quanti, cantidad. Mientras que cualitativa solo ve característica y no ve números, en cuantitativa sí, más bien es muy importante la recopilación de los números. Todo esto se trata en números,
Pero en esta es mucho más específico la recopilación de datos basados en cantidad. ¿Se dan cuenta? Mientras que acá la principal es características y de ahí le metemos número. Mientras que en la cuantitativa directamente basamos nuestro estudio en los números que nos van dando. Ejemplo, vamos a los ejemplos. Hay dos tipos, discreta y continua. Discreta, nos van a dar números exactos. Ejemplo, se basa en edad. Número de hijos. Por ejemplo, tal persona, ¿cuántos años tiene? 15 años. En ese salón, ¿cuántos alumnos de 15 años hay? Hay 13. ¿Cuántos alumnos de 14 años hay? Hay 1. ¿Se dan cuenta? Exactamente a qué me refiero. ¿Cuántos de 14 años? ¿Cuántos de 15 años? Mi variable viene a ser directamente números. Mientras que en la variable cualitativa, por ejemplo, profesión, ingenieros, no es una cantidad, ¿no? Es una cantidad, es una variable nominal. ¿Cuántos profesionales hay? 2, 3, 4. Colores, hay 1, 2, 3 colores. Esta es la diferencia en que acá va una característica y aquí de frente ya trabajamos con una variable ya en números. Entonces la discreta me da números exactos. Número de hijos. ¿Cuántas personas de 3 hijos están en este ambiente? Bueno, ese señor y el otro, los dos, cada uno tiene 3 hijos. Entonces todo se basa en números exactos. Pero en la continua veremos que trabajamos con intervalos. ¿Qué quiere decir intervalos? Por ejemplo, ¿cuántas personas más de 1,50 m se encuentran aquí? ¿Y cuántas personas menos de 1,50 m se encuentran también? Entonces hacemos una diferencia de intervalos de 1,50 m para arriba y de 1,50 m para abajo. Trabaja con números, pero entre intervalos, no necesariamente exacto. Ejemplo, bueno, acá tenemos estatura y temperatura. ¿Se dan cuenta? Temperatura mayor a los 0 grados y bajo 0 grados. En todo caso, de la temperatura también se puede trabajar. Entonces, como ya hemos visto, los 3 conceptos básicos, cómo va de lo más grande a lo más pequeño, los 2 tipos de variables, cualitativa y cuantitativa, ya vemos cuál es la diferencia. Vamos a ver ahora a etapas del estudio estadístico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener como una especie de orden para trabajar con estos datos. En estos momentos solamente estoy haciendo una pequeña introducción, claro está. Pero con esto ya más o menos vamos entendiendo qué es lo que vamos a trabajar. Y vamos a seguir un orden. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 etapas con las que vamos a trabajar la población, la muestra y la variable? Primero, recopilación de datos. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuántos, por ejemplo, en este caso, cuántos estudiantes hay en un colegio? Para eso tenemos que hacer censos o encuestas. En otras palabras, tenemos que empezar a contar, ¿verdad? Ir a un colegio y empezar a ver cuántos alumnos de secundaria hay. Luego, podemos, por ejemplo, organizar la información. La organizamos. Podemos usar cualquier tipo de variable en este caso. En este caso dice estatura. ¿Estatura en qué estará? Puede ser sería una variable cuantitativa continua. ¿Qué quiere decir? Que estudiaríamos a los alumnos de acuerdo a su estatura. ¿Cuántos alumnos están entre 1,50 m y 1,60 m? ¿Cuántos alumnos están entre 1,60 m y 1,70 m? Podemos dividirlos entre hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en que podemos organizar nuestra información. Eso ya depende de cada uno y de qué es lo que nosotros busquemos. Y por último, analizar e interpretar los datos. En el caso de estatura de estudiantes, si hacemos un estudio de un colegio y recopilamos nuestros datos, podemos saber si en ese colegio hay alumnos con una estatura pronunciada o bastante, hay alumnos, la mayoría son de estatura normal o quizás por el contrario son de estatura muy baja. Todo eso se puede interpretar. Y esto nos permite dar respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás la pregunta es la estatura, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Esos alumnos necesitan hacerse un estudio para ver por qué hay tanta diferencia. Hay alumnos demasiado altos, hay alumnos demasiado bajos, o quizás los varones
son de estatura más pequeña, las damas son de estatura más grande. Entonces busca dar respuestas a interrogantes que nosotros nos podamos plantear. Pero la clave es recopilar, organizar y analizar para poder al final dar respuestas a lo que nos pregunten. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, para esto hemos hecho todos los conceptos que vamos a trabajar. Así es que hay que tener mucho ojo con saber reconocer cada una de estas variables. Acá hay en total 2 tipos de variables y cada uno tiene 2 clasificaciones más. Esto creo que ya quedó claro. Y las etapas también vemos que todo tiene un orden de trabajo. Ok, vamos a ver un primer ejemplo en la que tenemos que hay que leer un texto. Vamos a empezar desde lo más fácil. Vamos a leer este texto y vamos a indicar lo más fácil: población y muestra. Estas primeras 2 ideas deben quedar claras. Pero nosotros ya tenemos una idea. ¿Quién es más grande? ¿Población o muestra? Población es mucho más grande. Entonces, vamos a encontrar acá quién es el conjunto que está por encima de la muestra. Dice, en un instituto se desea saber si la satisfacción de los estudiantes, o sea, si están satisfechos o no están contentos con el instituto. Para eso, no van a encuestar a todo el instituto, solamente a 5 salones. Entonces, el instituto puede tener 30 salones, pero para no estudiar a 30 salones, mejor solamente van a estudiar a 5 y van a sacar de ahí sus resultados. Entonces, fácil. ¿Cuál será la población? Población podría ser estudiantes de instituto, porque esa es mi población, el conjunto más grande. Y muestra, ¿cuál sería? Voy a usar otro plumón. Podría ser, no, mejor dicho, va a ser los 5 salones. Entonces sería la muestra. No voy a estudiar todo el instituto, mejor solamente estudiantes de 5 salones de dicho instituto. ¿Se dan cuenta? Eso estamos aplicando la primera parte de los conceptos básicos para que entendamos primero el conjunto grande y el subconjunto más pequeño que vendría a ser la muestra. Y ahora tenemos un segundo ejemplo. Bueno, parte del primer ejemplo. Dice, en un zoológico se eligen 80 animales para estudiar su salud y, bueno, acá se ha borrado, y alimentación. Entonces, población, obviamente lo más grande. ¿Cuál será? ¿Todo el zoológico o solamente 80 animales? Obviamente que la población será animales del zoológico. Todos los animales, que podría ser 300, 500, no se sabe. ¿Y cuál va a ser mi muestra? ¿Estudiaré a los 1000 animales que estén en un zoológico, por ejemplo? No, es muy complicado. Entonces mejor estudio al azar, o sea, ya dependiendo cómo elijo, solamente a 80 animales, porque es más fácil. Entonces mi muestra será 80 animales del zoológico. Con esto termina la clase de hoy.